quiero hablar de algo también que estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado alguna vez y que yo creo que nadie sabe darle una explicación. Y son esos momentos en los que algo coincide de una forma que es que no se puede entender, ¿no? Por ejemplo, a todos nos ha pasado que estemos pensando en alguien y al poco tiempo, casi al instante, o nos encontramos con esa persona, o nos llama, o nos escribe, como que hay una casualidad, ¿no? Pero igual no es casualidad, sino que hay algo más. ¿Esto tiene una relación directa con esta espiritualidad, con la manifestación, Sí. etcétera? Tiene que ver con las señales que decíamos antes, ¿no? Esa fase en la que tú ya has visualizado, sentido y soltado. Entonces vas a vivir tu vida atento a las señales. Ahí es donde van a entrar las señales y una forma de señales son las sincronicidades. Hay que diferenciar, creo yo, entre casualidad, coincidencia y sincronicidad. Ujú. Para mí casualidad es un término que está en mi lista negra, ¿eh? O sea, es un término que no tiene definición. Es como un saco donde metes lo que no sabes explicar de forma causal, que es como explicamos las cosas. Para no calentarte la bola, pues lo echas al saco y pasas a otro tema. Ujú. O sea que la casualidad es una cosa que se define negativamente, no positivamente. No tiene una definición directa. Es por negación. Es como un saco, donde Ujú. echas lo que no sabes explicar. Así que eso es una forma de desperdiciar señales, ¿eh? Tú puedes tener una señal muy valiosa y por no hacer el esfuerzo de interpretarla o de ver lo que te está diciendo, la echas al saco. Así que para mí la casualidad lo primero que hay que sacar del vocabulario. Vale. Después, coincidencia. Eso sí que la coincidencia sí que existe en la física y bueno, la física lo tiene en cuenta, por supuesto, ¿no? No localidad, etcétera. Bueno, no voy a entrar en esos temas, pero coincidencia es cuando dos sucesos que no tienen ninguna conexión de causa y efecto se encuentran en alguna variable, por ejemplo, en el espacio, en el tiempo, o en las dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, imagínate, yo estoy diciendo una palabra y unas casas más para allá hay un señor diciendo también la misma palabra, ahora, la Ujú. misma que yo. Eso es una coincidencia. Son dos sucesos que no tienen nada que ver uno con el otro, en principio, ¿vale? Pero que han ocurrido al mismo tiempo. O no sé, vamos a ir más al mundo físico, ¿vale? Para que sea más claro. Dos piedras que caen, cada una viene de un sitio y de una razón distinta y caen al mismo tiempo, en el mismo instante. Pues han coincidido en el tiempo. Ujú. Y si caen en el mismo sitio, han coincidido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Una vendrá porque un niño la ha chutado, la otra viene del espacio, imagínate, ¿vale? No tienen nada que ver entre sí. Eso es una coincidencia. Pero una sincronicidad es más que una coincidencia. Es una coincidencia donde los sucesos, aunque no estén atados por causa y efecto, están atados por un significado. Y es, por ejemplo, el ejemplo que tú habías dado antes. Y eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Piensas en alguien y ese día te llama. Sí, pero una persona un teléfono no suena porque tú pienses en alguien. Ujú. Por un lado está el que tú has pensado en alguien, por otro lado está que esa persona ha pensado en ti, por otro lado está en que ha marcado el teléfono, por otro lado está en que ha sonado. Son sucesos desconectados por causa y efecto, pero se han unido por un significado. Esa persona, tú, un pensamiento, eso es una sincronicidad. Así que una sincronicidad te está dando un mensaje, porque en la sincronicidad varios sucesos o líneas de causa y efecto se unen, no causalmente, pero sí por significado, por un mensaje. Ujú. Es así como el universo se comunica contigo. En este mundo donde todo es causa y efecto, esas sincronicidades atan líneas de causa y efecto para que tú las veas y para que te den un mensaje. Así lo que está construido arriba, porque arriba está todo unido, aquí abajo que está todo separado, tú podrás ver cómo unirlo. Pero claro, para eso tienes que estar atento. Ujú. Y si tú percibes ese suceso o esa coincidencia de sucesos y lo metes al saco de la casualidad y pasas a otra cosa, lo has desperdiciado. Es una forma muy tonta de desperdiciar una sincronicidad, una señal. En lugar de eso, intenta ver qué te está diciendo. Y si no lo ves, en cualquier caso, anótalo en un cuaderno. Ya llegará, ya encajará eso con otras piezas. Me han pasado un montón de cosas en ese aspecto. Me acuerdo una vez que venía a Barcelona a un podcast y paré en una gasolinera. Y cuando me subí al coche, vi una pegatina en la ventana, creo que era la de la ITV o algo así sería, donde salía la matrícula del coche. Y el sol pegaba tan fuerte que el último número no se veía. Ujú. Pero yo decía, bueno, yo me la sé de memoria, digo, el número es un 8. Y yo todo convencido, es un 8. Bueno, luego llego a Barcelona y me meto en el parking, en uno de esos parkings que echa una foto a la matrícula y te saca el billete, ¿no? Para luego poder abrirte. Y
Nada, cuando yo bajo del coche, miro el billete y veo que acaba en 8. Digo, "Ves, yo tenía razón, acaba en 8". Pero qué sorpresa la mía cuando me giro, miro la matrícula del coche y acababa en 9. Me había equivocado. O sea, yo me había equivocado horas antes en una gasolinera pensando que mi matrícula acababa en 8. Ujú. La máquina se equivoca horas después mirando la matrícula y confunde un 8 por un 9. ¿Te das cuenta? Los dos nos hemos equivocado cuando en realidad era un 9. Hemos pensado que era un 8 la máquina y yo, pero sin tener conexión alguna. Uno mirando una etiqueta, otro mirando la matrícula. Ujú. Eso es una sincronicidad. Y eso me la anoté. Y luego me dijo muchas cosas. Eso ya es cosa mía. Las sincronicidades tienes que analizarlas tú y tienes que atarlas tú. Eso te habla a ti. ¿M? Y sí, sí, lo empecé a atar con una tirada que hice de tarot, lo empecé a atar con otras sincronicidades y bueno, reveladorcísimo. Entonces, ¿todo el mundo tiene el mismo número de sincronicidades o dependiendo de cómo de atentos estemos, hay personas que captarán más y hay personas que captarán menos? Sí, las sincronicidades no tiene sentido medirlas por número, ¿eh? Porque digamos que si estuviéramos siempre atentos y si fuéramos como ese mago perfectamente estaríamos percibiendo sincronicidades constantemente y actuaríamos de forma inspirada sin hacer ningún esfuerzo, ¿sabes? Y las ataríamos juntas y pasaríamos a la acción. Ujú. No, simplemente se trata de una cuestión de atención. O sea, las sincronicidades están ahí. Depende de si tú tienes atención o no, si estás alerta o no, las vas a ver o no las vas a ver. Y luego falta que hagas algo al respecto. Son como las, vamos a decir, como las señales de tráfico, las señales en una autopista. Tú empiezas a moverte con el coche y no hace falta que te conozcas cada milímetro del camino. Tú tiras para adelante y vas viendo las señales y tomas salidas. Pero claro, si te distraes y te pones a pensar en otra cosa, te pierdes una señal, pues te pierdes. Ujú. Pues eso nos pasa en la vida, ¿no? Las señales están ahí todo el rato y solo vemos algunas. Y a veces la vemos y la tiramos al saco de la casualidad. Luego hay un campo que mencionas en tus libros que también me genera especial curiosidad. Son estos números repetidos, por ejemplo, las 11 y 11, el 333. Si estos números significan algo de verdad o es simplemente un constructo que hayamos hecho nosotros. Hay mucho que se puede decir. Primero, pues, dejemos a un lado la numerología, porque si entramos en eso, ¿sabes? Numerología, interpretar los números. Ahora mismo hay miles de numerologías y cada uno dice que la suya es la cierta y las otras son falsas y Ujú. tal. Yo en ese campo, yo me voy a los sabios del pasado, me voy a Pitágoras o me voy a otros místicos bueno, que hay todo un sistema detrás y entienden los números no como cifras, sino como símbolos. Ujú. Ahora, lo que me has preguntado, 11 y 11, etcétera, eso no es un artilugio matemático, eso no tiene nada que ver con las matemáticas. Ahí los números son símbolos y funcionan incluso a ese nivel arquetípico que te decía antes. Y por supuesto que forman parte de las señales, porque los números en esencia son símbolos y las señales también están compuestas de símbolos. Puede llegarte un número en un sueño y tiene un significado simbólico, no un significado matemático. La aritmética es para el mundo material, la aritmética no es para el mundo espiritual, ahí se usa la aritmosofía, es otra cosa. Un símbolo te está transmitiendo algo simbólico, es un lenguaje irracional, no es un lenguaje racional. Y por supuesto, no necesariamente el 11-11, tú puedes ver otro número y te está diciendo algo, si lo sabes Ujú. ver. ¿Vale? Ahora, otra cosa diferente es todas estas cosas de repetir ciertas secuencias y obtendrás un resultado mágico, cada cual que haga lo que quiera. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. A mí eso no me dice nada. Ahora, eso sí, que si funciona, que repetir ciertas secuencias numéricas te puede ayudar a manifestar mejor, en parte sí. Yo nunca he dicho lo contrario. Ujú. Ahora, que por repetir números vas a conseguir tal cosa, no, lo siento. Si yo dijera eso, entonces todo lo que te explico en esta entrevista lo tiraríamos a la basura, porque Claro. es incompatible totalmente, ¿no? Ahora, repetir secuencias numéricas bien construidas te puede ayudar a entrar en un estado en el que estás perfectamente preparado para la manifestación, un estado vibratorio determinado. Pero ese estado no lo están creando los números, no lo están creando operaciones matemáticas ni cifras, no, no. Lo estás creando tú porque estás entrando en un estado meditativo. En el pasado también había otras técnicas que en lugar de estar basadas en números, estaban basadas en leer textos en determinados lenguajes y repetir, repetir, repetir y entras en un estado de concentración en el que te conviertes en un verdadero canal, ¿no? De manifestación y de conexión con lo superior. Pero ahí ese estado lo estás logrando tú. Esos números, esos textos sagrados, etcétera, están construidos para ser un vehículo, una Ujú. herramienta, pero no son quienes están creando esa vibración. Si lo entendemos así, y si está bien hecho, sí. ¿Podrías dar algún ejemplo concreto
de alguna técnica relacionada con estos números? Bueno, con los números la técnica que yo te recomiendo, de verdad, para empezar a trabajar con el significado simbólico de los números, es aferrarte, por ejemplo, a la cábala, donde en la cábala el número tiene un valor crucial, o sea, las letras hebreas no solo son letras, tienen un valor numérico asociado. Ahí Ujú. ya empezamos ya a ver el número. Luego los sefirot, son 10 además, que es un número que para Pitágoras, que veía la tetractis, los cuatro primeros números sumados dan 10. Todo eso tiene un significado que todo encaja muy bien. El número ahí tiene un peso tremendo. En el tarot, el número asociado a cada arcano también te va a decir cosas, ¿no? Y bueno, estudia lo que decía Pitágoras sobre los números, ¿no? Lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? El uno como la unidad, como el infinito, como el todo, el 2 como la dualidad, el 3 la producción, 4 la estabilidad. Quien interpreta, por ejemplo, los arcanos menores del tarot, también utiliza un poco esa interpretación simbólica, ¿no?, de los números, ¿no? Entonces, mi verdadera recomendación es que utilices los números como símbolos dentro de un proceso de meditación. Ujú. O sea, te concentras en el número, te devanas los sesos intentando entender qué es lo que te transmite, pero luego te abres receptivamente a ver qué te dice la intuición. Y ese proceso puede llevar una vida, pero te digo yo que el número uno o el número dos, si tú sigues ese proceso, llegará un día en que no lo vas a ver igual, lo vas a ver como una energía, no vas a ver solo una cifra dibujada de una manera en un papel, vas a ver un símbolo, vas a ver un concepto, incluso vas a ver una energía, una vibración. Y cuando vibres de determinada manera vas a saber qué número está vibrando. Qué bueno, qué bueno.